ejercicio que hacer. Hay otro que es en cuanto a los operadores de precedencia. En cuanto a, son operaciones matemáticas, pero que se resuelven siguiendo el orden de los operadores de precedencia. Y ahí viene más adelante. Ahorita les muestro las diapositivas. Ajá. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver las diapositivas. Voy a empezar a grabar la clase. Ah, ¿ya la iniciaron la grabación? Bueno. Ok, entonces voy a compartirles las diapositivas. De todas maneras, vamos a repasar juntos lo que están ustedes leyendo de las diapositivas. Bueno, ayer nos quedamos, vimos lo que son la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Y nos quedamos aquí en lo que es la metodología de programación. ¿Sí? Bueno, ¿qué leyeron sobre esto de la metodología de programación? Acá nos habla acerca de que para que nosotros podamos resolver los ejercicios que ahorita empezamos a aprender, ¿no? Lo que son los algoritmos, los diagramas de flujo y los programas, ya en la segunda unidad que empezaremos a hacer los programas en un lenguaje de programación. Entonces aquí lo que estamos viendo es aprender una metodología, ya sea que empecemos haciendo un algoritmo o hagamos un diagrama de flujo o un lenguaje, un programa. Vamos a tener que seguir una metodología para que podamos nosotros abordar el enunciado de ese ejercicio o de ese problema y podamos pues entender cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, acá nos dice que al dar inicio en la tarea de escribir programas para que sean ejecutados por una computadora, nuestro pensamiento lógico se pone en marcha. Y para lograr el objetivo con éxito, requerimos seguir estos pasos. Desarrollar el algoritmo que proporciona una solución muy general. Después construir un diagrama de flujo que esquematiza gráfica y detalladamente la solución del problema. Y después escribir el programa en un lenguaje de programación, conociendo las reglas sintácticas y semánticas que lo constituyen. Entonces, ahorita nosotros estamos empezando a hacer repaso sobre el primer punto, que es desarrollo algorítmico. Después vamos a construir diagramas de flujo. Vamos a usar una herramienta. Supongo que ustedes usaron la de Raptor, ¿o cuál usaron en el propedéutico? ¿O DFD, o cuál usaron? Sí, profe. La de Raptor. Ah, bueno, entonces la de Raptor. Entonces con esa seguiremos trabajando. ¿Sí? Ok, la de Raptor entonces. Entonces, bueno, para empezar con el primer punto, que es un algoritmo, el algoritmo se define como un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. ¿Sí? Entonces, el algoritmo, como aquí nos pone el ejemplo, de forma inconsciente cada día nosotros realizamos acciones que ya son repetitivas. Entonces, forman parte como que de un algoritmo cotidiano en nuestra vida, pero no nos da, bueno, ya como es algo común, no lo percibimos así. Todo lo que es de la programación es tomado del mundo real.
Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos pensar en hacer un algoritmo para preparar cubitos de sabor chocolate, ¿no? Entonces aquí nos ponen los ingredientes, nos pone el algoritmo y el resultado tiene que ser algo así como Yelix, ¿no? Entonces el paso 1, agregar leche, chocomil y azúcar en la licuadora y licuar. Después distribuir el contenido en las bolsitas. Después amarrar cada bolsita, meterlas al congelador, saborear el cubito de sabor chocolate, ¿no? Cuando ya esté listo. Bueno, es un ejemplo. El algoritmo en sí tiene 3 características, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, acá el objetivo de esto es que nosotros podamos pensar, como dice acá, que podamos tener una idea, ¿no? Podemos enseñar a resolver un problema, podemos enseñar a analizarlo, podemos enseñar a pensar, ¿sí? O sea, nosotros no podemos, cada uno de nosotros aprende una técnica y aprende ciertas fórmulas, aprende un procedimiento, un método, y entonces en el momento en que tengamos frente a nosotros el enunciado de un problema, entonces agarraremos esos métodos, esos procedimientos o esas reglas que ya entendimos y las vamos a ejecutar. Entonces, no podemos enseñar a pensar, pero sí podemos enseñar las técnicas que deben de aplicar. Entonces, por eso acá dice, no existe regla específica para resolver problemas. Sin embargo, podemos ofrecer un conjunto de técnicas y herramientas que permiten flexibilizar y estructurar el razonamiento utilizando en la solución de problemas. Sí, lo cual permitirá la construcción de algoritmos eficientes. Entonces, bueno, acá viene lo que es cómo analizar el problema, analizar o entender el enunciado, hacer el algoritmo y verificar el algoritmo. ¿Sí? Bueno, aquí todo procedimiento, hablando de programación, se basa en una entrada de datos, en un procedimiento de esos datos y en una salida de esos datos. ¿Sí? El padre de la informática, considerado el padre de la informática, George, no, el apellido, se me fue su apellido. Él, pues, vivió en una época muy alejada a lo que es la tecnología. Pero, sin embargo, fue un científico, físico, matemático, que desarrolló una calculadora que permitiera tener este modo de ejecutar las acciones, introducir datos para procesarlos y esos datos ya salían convertidos. Ya los datos que entraban no eran los mismos datos que salían, porque ya se les había hecho un procedimiento. Pero para esa época no había ni tampoco el equipo o el material para poder desarrollar ese tipo de calculadora, mucho menos que pudiera realizar estas acciones. Sin embargo, todas las computadoras personales o de escritorio, cualquiera que sea, se basan en este fundamento, en que tenga datos, ingresamos datos y se van a procesar.
¿sí? Entonces, sobre eso nos basamos. Y nosotros cuando resolvemos un algoritmo, debemos de identificar cuáles son los datos de entrada. Para que esos datos de entrada son los que nosotros vamos a darle a la computadora para que la computadora haga un cálculo matemático y ese cálculo me va a arrojar un resultado y entonces ya me va a dar una salida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién quisiera compartirnos su algoritmo? Es un algoritmo que indique los pasos a seguir para realizar una suma de dos números y mostrar el resultado. Aquí, por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es, dentro del procedimiento, cuáles son los datos de entrada? Los dos números. Que queremos sumar. Exactamente, ¿no? Los dos números. Después va a haber un procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Sumar las dos variables. Exactamente. Y finalmente va a salir un resultado. Entonces, los dos números que entraron ya no van a salir, va a salir el resultado de esa operación. ¿Sí? Por otro lado, recordamos nada más que los algoritmos son finitos, empiezan en uno y tienen un fin, no son indefinidos, son finitos, son muy precisos porque las instrucciones nosotros las debemos de aprender a escribir lo más precisos que podamos y también son determinados, ¿sí? Acá como dice, el algoritmo dando un conjunto de datos idénticos de entrada siempre debe arrojar los mismos resultados. Bueno, ¿quién quisiera compartirnos su algoritmo? Yo, profe. Ok. Pues fue en el primero, puse asignar variables, x, y, z en el caso, darle el valor deseado a dos variables, en este caso x y, x vale 1, y vale 2. En el cuarto paso, sumar las variables siendo z resultados de estas dos, o sea, x más y igual a z, o sea, 1 más 2 igual a z. 5, mostrar el resultado, o sea, z va a ser igual a 3, y en el paso 6, pues el fin. Ok. Muy bien, entonces usaste variables, ¿no? Usaste tus variables que son X y Y los guardaste en Z. Correcto. Exactamente, ok. Muy bien. ¿Alguien nos quiere compartir aquí la pantalla, compartir su programa? Bueno, si lo tuvieran en computadora, si no, alguien más que nos dé la versión de su algoritmo. Voy a compartir la mía. Ok. ¿Logran verlo? Todavía no, yo todavía no. Sí. Sí. Ya. Bueno, mi algoritmo consiste en que el inicio inicia como inicio, ¿no? El segundo paso es que el usuario ingrese un número y el tercer paso el usuario va a ingresar otro número. El cuarto paso sería que la computadora resolviera esa operación, donde el resultado lo guardaría en una variable llamada resultado, la cual será número 1 más número 2. Al final imprime ese resultado y ahí termina el algoritmo. Ok. Ok, bueno, sí, también esa es otra forma, ¿no? De representar el algoritmo. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más quiere mostrarnos su algoritmo? Yo, maestra. Ok. ¿Ya lo ven? Yo todavía. Ya se ve.
Aquí yo lo guardé primero que ingrese el primer número, después de ingresarlo, ya lo lee. Ya para el segundo número lo ingresas y ya lo lee, ya lo guarda en una variable y después ya se suman los dos números y ya con eso arroja el resultado de la suma. Ok. Acá, bueno, acá solamente tendríamos que el primer paso siempre hay que ponerle inicio. Y ya el segundo paso sería, pues, cuando ya escribes una frase en cuanto al desarrollo del algoritmo. Entonces ahí nada más te faltaría por decir número 1, poner la palabra inicio y ya en número 2 todo lo demás que ya escribiste. Bueno, entonces aquí como estamos viendo, yo estoy viendo que algunos de ustedes escriben las instrucciones, ¿sí? Como por ejemplo, ingreso un número, ingreso otro número y realizar la suma y mostrar el resultado, ¿no? Entonces, algunos estoy viendo que pusieron ingresa un número y le dieron a esa una variable, crearon una variable, por ejemplo, num1. Después le dijeron ingresa otro número y le pusieron a esa variable num2. Y después resultado es igual a num1 más num2 y ya mostraron el resultado. Sí, entonces, bueno, el algoritmo puede ser de ambas formas, ¿sí? En sí puede ser de ambas formas. Podemos poner las variables o no. Para nuestro caso es mejor poner las variables, o como el compañero que dijo, x más y, en z es igual a x más y, o sea, los dos números. ¿Sí? Tenemos que irnos acostumbrando a irle, por ejemplo, si yo digo, escribe un número, entonces hay que ponerle a una variable a ese número que estoy pidiendo, ¿sí? Porque esas variables son las que yo voy a ocupar para mi operación matemática. Porque nos empezamos ahorita a acostumbrarnos a usar variables, que esas variables son las que van a realizar una determinada acción, ¿sí? Y con esas variables vamos a trabajar siempre todos nuestros programas, ya sea algoritmo, diagrama de flujo o programa. Entonces, de esa forma, por eso sí convendría que pusieran al enunciado de cada de los algoritmos, le agreguen una variable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, a ver, vamos a regresar aquí a las diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejercicio. Y bueno, aquí ya vamos a entrar en los diagramas de flujo. Aquí como que estamos haciendo un repaso porque ustedes ya lo vieron, pero vamos a trabajar más detenido sobre la forma en cómo se hacen los algoritmos. O practicar más algoritmos, ¿no? Y diagramas de flujo. Cuando ya entremos de lleno en los diagramas de flujo, vamos a usar el Raptor. ¿Sí? Bueno, ¿alguien entendió esta parte, lo que son los conceptos fundamentales? En cuanto a los conceptos fundamentales para la construcción de algoritmos, diagramas de flujo y programas, hablamos acerca de tipos de datos. ¿Sí? ¿Qué entendemos por estos tipos de datos?
¿Alguien que me podría explicar sobre esto? Por ejemplo, en el caso del primer compañero que nos habló de su programa, ¿no? Que dijo X más Y y los guardó en Z, ¿sí? Nosotros aquí lo que estamos haciendo es realizar operaciones matemáticas y esas variables pues deben de tener como que un atributo, ¿no? Esas variables que estoy manejando pues que son letras, son números fraccionarios, son números enteros, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Pues sonos cuando haces tu programa y declaras tu variable, pues lo puedes guardar como entero, real, carácter o booleano, depende de cómo vaya a ser el programa y qué es lo que quieras definir. Ok, entonces en la programación estos datos son tomados del mundo de las matemáticas también. Entonces, los datos que nosotros podemos manejar, pues exactamente hay enteros, ¿no? Igual que en el área de las matemáticas. ¿Cuáles son los enteros? Pueden ser enteros positivos o enteros negativos. Pueden ser un número grande como el 236 o un número pequeño como el 5. O un número negativo como el -10, o un número negativo como el -569, incluso el 0 es un número entero, ¿sí? Entero positivo. Entonces, pueden ser enteros positivos o enteros negativos. Para la suma de nuestro programa, en este caso, de nuestro algoritmo, usamos números enteros. Puede ser que hayamos usado números enteros. Si nosotros dimos un 8 más un 10, pues usamos números enteros, ¿sí? Puede ser que también usemos números reales o fraccionarios o con punto decimal, ¿sí? También tomados del mundo de las matemáticas. Estos son ejemplos de números reales, que también son positivos o negativos. Todos llevan un punto decimal. ¿Sí? También en nuestro algoritmo pusimos haber introducido datos de tipo real o de tipo fraccionario. Pudimos haber sumado 5.4 más 8.2 y el resultado me iba a dar un valor pues también con punto decimal. Ahora, el otro tipo de datos son los caracteres. Es cuando no decimos ingresa un número, o ingresa tu edad, o ingresa tu estatura, o ingresa tu calificación. Es cuando nosotros preguntamos cuál es tu nombre, en dónde vives, ¿qué será? ¿En qué semestre vas? ¿Sí? Es una combinación, los caracteres es una combinación de letras y caracteres especiales. O sea, podemos usar letras mayúsculas, letras minúsculas, y los operadores, pues los que tenemos aquí en la computadora arriba de los números, el símbolo de gato, el símbolo de pesos, ¿sí? Los signos más, menos, por, etcétera. Entonces, por ejemplo, si decimos, ¿cuál es tu dirección? Vamos a usar datos de tipo carácter y nuestra dirección incluye datos de tipo texto y también incluye números, incluye, por ejemplo, número, el símbolo de gato. Número, mi casa es el número 19. ¿no? Entonces, así, podemos usar caracteres. Si se dan cuenta, en los caracteres es combinación de letras y números y símbolos. Y en los booleanos es cuando solamente la respuesta es B o es F. ¿Sí? ¿Verdadero o falso?
Entonces, todos estos valores, nosotros les vamos a poner una letra, porque la computadora necesita que usemos una letra o una variable, ¿sí? Como los que nos mostraron, num1 y num2 son dos variables, y esas variables pueden tomar cualquier número, ¿sí? A veces en el mismo algoritmo podemos decir, ingresa dos números enteros o ingresa dos números fraccionarios. Entonces, al nosotros escribir esa leyenda, estamos indicando qué tipo de datos vamos a usar, ¿sí? Entonces, num1 o num2, cuando ese algoritmo se ejecuta, pues puede tomar cualquier valor. Se van a sumar y va a salir un resultado. Entonces, estos tipos de datos los vamos a usar en todas partes. Algoritmo, diagrama y programa. Entonces, estos son los datos de tipo simple, que se le conocen así. Datos de tipo simple, porque dice que aquí que pueden ser simples o estructurados, que son los que ocupan una casilla de memoria. Eso tiene que ver con la arquitectura de la computadora, como la parte interna de la computadora. Sabemos que las computadoras contienen una memoria principal que se le llama la memoria RAM. Y esa memoria RAM es subdividida para que nosotros ahí almacenemos información. Puede ser un documento, puede ser un programa completo, o en este caso pueden ser variables. Entonces la variable ocupa un espacio de esa casilla en la memoria principal. Entonces, al momento en que nosotros creamos un programa y que decimos que se llama X y que es de tipo entero, en la computadora se genera un espacio para almacenar esa variable. ¿Sí? Y bueno, los otros datos son de tipo estructurado, que bueno, esos ocupan, no solo ocupan una casilla, ocupan más de una casilla. Y ese tipo de datos lo vamos a ver a partir de la unidad 3 o 4. ¿De esto hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas, jóvenes? No, profa. Ok. No, profa. Bueno, entonces aquí, bueno, acá se habla acerca de estos tipos de datos, que son los estructurados. Bueno, luego lo vamos a ver. Los identificadores, bueno, y etcétera, ¿no? Es lo que, aquí, bueno, ya también eso ya vieron, estos tipos de operadores aritméticos ya los vieron ustedes igual en su propedéutico. ¿Cómo representamos cada operador? Aquí hay un pequeño cambio, ¿no? Son tomados del mundo de las matemáticas, pero la computadora necesita como que una representación diferente. En el caso del exponente o de la potencia, se usan dos asteriscos. Por ejemplo, 4, 2 asteriscos 3 indica que estamos elevando el 4 al cubo. Y el resultado pues es 64. Un solo asterisco indica la multiplicación. ¿Sí? Entonces, en las matemáticas, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo representamos la multiplicación? Con paréntesis. Con paréntesis. ¿De qué otra forma? Un punto. Con asterisco. Ah, No, con asterisco no. Con un punto sí. Con asterisco solamente lo usamos aquí en el área de la programación. Usamos paréntesis, usamos un punto y ¿qué otro? el signo de X normal. Bueno, Y la X, ¿verdad? Y la X. Entonces, de esa forma nosotros usamos
la multiplicación, representamos la multiplicación. Entonces aquí, bueno, vamos a usar este asterisco. La división, bueno, sí, a veces sí es esta diagonal, ¿no? Pero normalmente igual ya también así, ¿no? Ese o el puntito, la rayita y el puntito abajo, ¿no? También lo representamos así en las matemáticas. Bueno, la suma es igual, el símbolo de suma, la resta igual, el símbolo de resta. Estas dos operaciones, módulo y div, se utilizan para divisiones, pero para solamente obtener una parte de la división. ¿Sí? Por ejemplo, el operador aritmético mod me va a devolver el residuo. Por ejemplo, si yo digo 15 entre 2 o uso mod 2, no me va a devolver. ¿Cuánto me da 15 entre 2? 7.5. Ajá, 7.5. Entonces, no me va a dar esa parte entera de la división. No me va a dar 7.5, sino que me va a dar lo que sobró de la división o el residuo. Entonces, 15 entre 2 puede ser que sea 7 por 2, 14 y me sobra 1. Entonces, el operador mod devuelve el residuo de una división. ¿Sí? Por ejemplo, si dividen ustedes 18 entre 2, ¿cuánto nos da? 9. 9 y me sobra. ¿Cuánto sobra? No sobra nada. No sobra nada, sobra 0. Sobra un 0, ¿no? Entonces, ese residuo, ese 0, es lo que me devuelve mod. ¿Sí? Ok. Entonces, esto nos sirve a nosotros para cuando queremos saber si estamos trabajando con números pares, con números impares. Nos sirve esta operación mod. Y ahora, div es semejante a lo que es la diagonal de la división. Nos devuelve la parte entera, ¿sí? Pero nos devuelve la parte entera, no nos devuelve 7.5. Por ejemplo, si usamos la diagonal, 15 entre 4 nos da 3.75. Pero si usamos div, 15 entre 2, nada más vamos a tomar el 7. No vamos a tomar el 7.5. Nada más nos va a dar la parte entera. ¿Ok? Entonces son operadores que en algún momento del programa pues los vamos a ocupar. Y bueno, contamos, aparte de la división, de la diagonal para dividir, tenemos el mod para el residuo y tenemos el div para la parte entera de la división. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bueno, sale. Entonces, estos eran los otros ejercicios que yo les pedí. Por ejemplo, ¿cuánto es esto? Pero necesitamos seguir el orden de la procedencia. No sé si vieron eso en su propedéutico. No sé si se alcanzó a ver el orden, la precedencia en los operadores aritméticos. No. Bueno, entonces, bueno, este ya es otro tipo de operadores que son los de comparación, el igual,
el diferente, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. ¿Sí? Bueno, hasta ahí nos quedamos. Sí, tienen razón, son dos nada más. Son dos. Bueno, entonces, si ya subieron su, bueno, ya les amplié la fecha, se entrega el jueves, ¿verdad? ¿O el viernes? Jueves. El jueves. Jueves. El jueves. Iván Adolfo, ¿me ibas a decir algo? No, ok. Bueno, el jueves, entonces, bueno, entonces veríamos esa parte de explicar esos de los operadores aritméticos, ¿sí? Bueno, por lo pronto, les voy a encargar unos algoritmos, ¿sí? Voy a crear la tarea para que ustedes realicen esos algoritmos. Y eso sí se los voy a pedir para mañana. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Todas las tareas deben llevar hoja de presentación? Ajá, sí, sí. Todas sus tareas deben llevar hoja de presentación. Cuando se trate de una investigación, al final agregan la bibliografía. Pues tienen que entregar su tarea, pues bueno, sin faltas de ortografía, con buena presentación, etcétera, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que necesita para mañana? Unos algoritmos. Ok, gracias. Sí, vamos a hacer unos algoritmos. Vamos a hacer unos algoritmos y es lo que vamos a hacer para mañana. ¿Sí? Profa, yo tengo una duda. Ajá. Es que dice usted que varias cosas de lo que vimos hoy lo debemos haber visto en los propedéuticos, pero pues los que me dieron a mí no me dieron ninguno de eso que vimos ahorita, ni el programa que vamos a usar para hacer varias cosas. Ni poco. Bueno, el programa, el Raptor, bueno, nada más, así lo pueden buscar, lo descargan, se llama Raptor, así como suena, Raptor, yo ya no lo tengo, creo que. Maestra, Mande. yo sí tengo el programa, si quiere lo puedo facilitar. Bueno, gracias. Sí, sí, no pesa mucho el programita y nos permite hacer los diagramas de flujo, ¿sí? No sé si sea el que vaya yo a instalar, mejor luego no. ¿Es solo para Windows o multiplataforma, profe? Fíjate que no sé si funciona en la Mac. Pues supongo que sí. Sí. Yo de hecho tengo un programa también, pero la que yo uso es el día. Así se llama el programa. El día, pero Sí. en el día no ejecuta los programas, los diagramas. O sea, el día nada más nos sirve para hacer los símbolos y escribir el diagrama de flujo. Pero por decir, no se ejecuta y no nos marca errores. Si nos equivocamos, pues en el Raptor te marca el error y ya tienes que volverlo a componer y ya lo corriges. O estoy equivocada. En el día también puedes ejecutar el diagrama. No te marca el error ni nada. Ándale, nada más sí es una herramienta para hacer
muchos tipos de diagramas. Pero pero no te marca errores ni te dice ni lo ejecutas. ¿Sí? Hay otro que se llama DFD. También ese es otro software que también te ejecuta los programas. Pero la mayoría creo usan más el Raptor. Entonces, bueno, si su compañero les va a facilitar o acá les voy a, híjole. Así estoy compartiendo pantalla. Aquí le pueden dar ¿sí ven lo que estoy escribiendo, Raptor? Ay, no. Raptor, ¿cómo le podemos poner Raptor, diagramas de flujo. Acá está, Raptor, diagramas de flujo. Y aquí está, Raptor Flowchart. Es ¿Sí lo logran ver? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, maestra, sí la vemos. Sí, profe. Ándale, entonces aquí se ve la imagen del dinosaurio y ya lo descargan y es gratis. Y ya rápido aquí ya lo tengo en descargas. Ahí descargó una extensión, profe. Es el Excel. Es que iba a cerrar ese anuncio y luego le iba a dar a descargar. Sí, de hecho descargó la opción. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo descargan aquí fácilmente aquí en el navegador y ya. Y ya podemos ir haciendo los diagramas. Todavía no lo vamos a usar. Vamos a usar ahorita un poquito, vamos a estar escribiendo un poco más de diagramas de flujo. Pero pues para que ya lo tengan y ya cuando empecemos a usarlo ya lo tengan instalado en su máquina. ¿Sí? Bueno, entonces ya aquí está, ya lo instalé. Bueno, entonces eso sería lo que vamos a usar para el diagramas de flujo. Y pues para hacer los algoritmos, pues ya lo haríamos mañana. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda. No, profe. No, bueno, pues vamos a empezar ya a hacer ya más ejercicios. Ya, bueno, ya vimos lo que es la teoría de esas diapositivas. Y bueno, vamos a empezar ya con los ejercicios de los algoritmos. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos a hacer algoritmos y y ya mejor la tarea se las encargo después. ¿Sí? Para que tengamos todos como que la misma metodología o para una metodología parecida para resolver los algoritmos. Sí, ya la tarea la dejamos después. Entonces, bueno, mañana ya empezamos con los algoritmos. Ok, profe. Okay. Bueno, pues que tengan buen día. Igualmente, maestra. Bonito día, maestra. Igualmente, profe. Gracias. Nos vemos, chicos. Buen Nos día. vemos. Buen día.
Buen día. Bye. Gracias.